Los métodos clásicos de conservación de la naturaleza se enfrentan a un gran reto. El estado de la naturaleza que tratan de mantener ya está dañado. El alcance y la extensión de estos daños dependen de un ecosistema a otro, pero en ocasiones dejar de actuar sobre ellos no es suficiente para sanar las heridas causadas. Es por esto que cada vez más los proyectos de resilvestración o renaturalización se alzan como una solución, una alternativa de conservación proactiva capaz de restaurar la salud de los ecosistemas. Hola y bienvenidos un día más a Naturaleza Curiosa. Mi nombre es Lidia y soy la humana detrás de los mini documentales. Muchas gracias por vuestro apoyo, sin él este proyecto no sería posible. Sin más dilación, comencemos. El término resilvestración proviene de la palabra inglesa rewilding, de volver al estado salvaje. Se trata de una técnica de restauración ecológica que va más allá de la conservación, enfocándose en devolver al ecosistema a un hipotético estado previo a la intervención humana. El objetivo final de la resilvestración es crear ecosistemas complejos y autosuficientes, capaces de gestionarse a sí mismos. Para llegar a este punto, la resilvestración se apoya en tres pilares. Restablecer las conexiones entre ecosistemas. Las acciones humanas han fraccionado muchas poblaciones de animales y plantas, aislándolas de sus congéneres y generando poca variedad poblacional en términos genéticos. Es importante restablecer las conexiones entre estas poblaciones para evitar problemas de consanguinidad. La resilvestración propone preservar las poblaciones sin fragmentar y, si eso no es posible, restablecer corredores ecológicos que permitan el flujo genético. Reintroducción de especies clave. La renaturalización encuentra la respuesta a la falta de la funcionalidad de muchos ecosistemas en la ausencia de especies clave, es decir, especies que generan un gran impacto en diferentes ámbitos del ecosistema, aunque su población sea limitada. La situación ideal sería reintroducir las especies clave originales, pero en ocasiones esto no es posible, por lo que se realiza un reemplazo ecológico, lo que es sustituirlas por otras con roles lo más similares posible. Autorregulación. Este punto clave también es el objetivo final de la resilvestración. El ecosistema debe ser capaz de recuperarse de los impactos naturales por sí mismo. Para ello, una vez estabilizado, la intervención humana debe ser mínima, permitiendo las perturbaciones que están dentro del régimen natural, como las inundaciones o los incendios a pequeña escala, que además pueden ayudar a evitar eventos del mismo tipo pero más violentos y dañinos. Cuanto más se acerca un ecosistema a la autorregulación, mayores son los beneficios. La reintroducción de especies clave y la conectividad con otros ecosistemas generan un boom de especies, aumentando la complejidad de las cadenas tróficas. La mayor variabilidad, tanto en especies como dentro de estas, permite que los ecosistemas se recuperen más rápidamente tras una perturbación. Además, los ecosistemas completos almacenan carbono atmosférico, ayudando a atenuar el cambio climático. El mejor funcionamiento de sus procesos acelera el ciclo de nutrientes y aumenta la productividad y a la vez reduce la severidad de eventos como los incendios. Para entender realmente cómo funcionan los proyectos de renaturalización, es vital entender el rol de las especies clave. La premisa de la reintroducción de especies es que muchos ecosistemas evolucionaron en el Pleistoceno con megafauna como eje vertebrador. Cuando estos animales desaparecieron, muchos nichos ecológicos se quedaron sin cubrir y los ecosistemas se destabilizaron o colapsaron. La renaturalización suele poner énfasis en los grandes herbívoros, ya que son ellos los que dispersan semillas, cambian la distribución de la vegetación, atraen a carnívoros, aceleran el ciclo de nutrientes y en general restauran los nichos perdidos. Otro motivo es que los grandes herbívoros son fáciles de controlar y trasladar si fuese necesario. Sin embargo, hay otros tipos de especies clave que también tienen profundos efectos en el ecosistema, como los grandes carnívoros que actúan como controladores poblacionales, las especies mutualistas que benefician a aquellas con las que interaccionan, como los polinizadores, y los ingenieros ecosistémicos, especies clave que modifican físicamente su entorno y generan hábitats para otras especies, como los castores. Uno de los éxitos de la teoría de la resilvestración más citado es la reintroducción de lobos en el parque de Yellowstone, Estados Unidos, en 1995. Tras ser cazados y envenenados durante más de un siglo, la última manada de lobos murió en 1926. Con las poblaciones de osos y pumas también en recesión, las manadas de alces experimentaron un baby boom. A pesar de los intentos de traslado, la población de alces comenzó a fluctuar entre intensos picos poblacionales y grandes muertes por hambruna. Pero el impacto no acabó allí.
La gran cantidad de pastos que los alces consumían dejó el suelo expuesto y vulnerable a la erosión. Los sauces y los álamos comenzaron a morir y los animales que se alimentaban o vivían de ellos y del pasto se vieron expulsados del ecosistema. Las aves se quedaron sin zonas de nidificación, los castores perdieron sus presas y los roedores se quedaron sin escondites. Poco a poco, todo el ecosistema comenzó a colapsar. Entre 1995 y 1997, tras muchas conversaciones con los rancheros locales, se tomó la decisión de reintroducir lobos procedentes de Canadá. Cada ejemplar era controlado por radio mediante un collar para asegurar su bienestar. Conforme los lobos se restablecieron, el número de alces se redujo y el ecosistema recuperó su funcionalidad. Sin el constante ramoneo, los árboles regresaron a las riberas y la erosión se detuvo. Los ríos retornaron a su régimen hídrico normal y las poblaciones de pequeños mamíferos y aves volvieron a sus antiguos hogares. Además, las manadas de alces se estabilizaron y dejaron de morir de hambre. En la actualidad, Yellowstone no es solo una prueba del buen resultado que pueden tener las técnicas de renaturalización, sino también de que es vital involucrar a la población local para lograr el éxito. Existen muchos proyectos de resilvestración en todo el mundo. En Europa en concreto, la organización sin fines de lucro Rewilding Europe ha puesto en marcha 10 proyectos de resilvestración desde 2011. Las montañas Ródope en Bulgaria, el Valle del Coa en Portugal, el sur de los Cárpatos en Rumanía, la zona central de los Apeninos en Italia, la Laponia sueca, la cordillera de Velebit en Croacia, el delta del Danubio en Ucrania, Moldavia y Rumanía, el delta del Oder en Alemania y Polonia, las tierras altas de Escocia, o la última incorporación en 2022 del Sistema Ibérico Sur de España. La restauración de los ecosistemas conlleva mucho tiempo. Los cambios deben hacerse de forma gradual para que, en caso de que los hubiera, poder detectar y corregir los fallos. Además, debe realizarse una labor de educación ambiental y concienciación a nivel local para poder realizar los cambios de forma consensuada. Poco a poco, los resultados son cada vez más visibles. En el informe anual de Rewilding Europe de 2022 se remarcan sus éxitos de ese año, entre los que se incluyen la creación de estepas naturales tras la introducción de grandes herbívoros que se alimentan de matorrales, y la reaparición de especies más pequeñas en los ecosistemas, o la resilvestración de ríos retirando presas y ampliando sus cauces para reducir la severidad de las inundaciones y crecidas. En España, a pesar de que el proyecto solo lleva un año en activo, aunque la fase de planificación anterior fue mucho más larga, ya se pueden apreciar cambios positivos en el espacio en el que se está llevando a cabo. Los tauros y caballos salvajes que se han introducido han abierto el bosque y las riberas, atrayendo a ciervos y pequeños mamíferos, y estos a su vez a depredadores y carroñeros. Se espera que en un futuro cercano se pueda reintroducir linces para seguir aumentando la autosuficiencia del ecosistema. A pesar de que los proyectos de renaturalización a menudo presentan resultados positivos, siguen siendo intervenciones intensas que generan cambios profundos y como tales tienen sus riesgos y contrapuntos. La principal problemática que se encuentran los profesionales de resilvestración es que es difícil identificar el estado silvestre original al que se quiere regresar. Las intervenciones humanas en la naturaleza han estado presentes a lo largo de los siglos, por lo que es necesario hacer un estudio exhaustivo previo sobre cuál es el punto óptimo de autorregulación de un ecosistema. A veces puede ser radicalmente diferente al estado actual. Por ejemplo, el bisonte europeo lleva tanto tiempo extinto en algunos ecosistemas que su reintroducción se consideraría una especie invasiva por muchas leyes. A menudo se establece el Pleistoceno como punto cero del ecosistema, aunque esta corriente tiene detractores que argumentan que los más de 10.000 años que se han sucedido desde ese momento son tiempo más que suficiente para que los ecosistemas evolucionen, y tratar de regresar a ese punto puede resultar perjudicial. Igualmente, se necesitan grandes espacios para poder llevarlo a cabo, y es inevitable que interfiera de un modo u otro con las actividades económicas que se realizan en esa zona. Aunque es posible generar nuevos puestos de trabajo a partir de ecosistemas renaturalizados, no es poco común que estos proyectos se encuentren con el rechazo de parte de la población local. Por último, y a pesar de que se realizan estudios exhaustivos previos, los resultados no pueden conocerse en su totalidad hasta que se ponen en marcha, por lo que existe la posibilidad de dañar más un ecosistema que ya se encontraba degradado. Para tratar de evitar o paliar esta problemática, los animales que se introducen son de gran tamaño, no solo por tratarse de especies clave, sino también para que sean fácilmente extraídas del ecosistema si hiciese falta. Las técnicas de renaturalización tienen un gran potencial en la recuperación de ecosistemas. Ofrecen un enfoque activo frente a las técnicas pasivas de corrientes más tradicionales de la conservación ecológica.
Sin embargo, los cambios que generan pueden modificar en profundidad un ecosistema, por lo que la fase previa de planificación es vital. Asimismo, se debe tener en cuenta a los habitantes de esas zonas en la toma de decisiones, para poder crear una hoja de ruta exitosa que sea beneficiosa tanto para el medio ambiente como para el desarrollo social. Muchas gracias por acompañarme un día más en Naturaleza Curiosa. Si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta y un comentario. ¿Crees que las técnicas de renaturalización son un medio viable para recuperar un ecosistema o crees que los riesgos son demasiado altos? Nos vemos en el próximo vídeo.